Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Estoy muy feliz de volver a estar con ustedes, muy contento de todos los comentarios, de todo el feedback, de todas las preguntas, de cómo han compartido el podcast. Y el día de hoy venimos con un tema sensacional que a mí me encanta como profesor, y es el tema del storytelling, que está tan de moda en estos días. Pero yo no diría que está de moda. De hecho, pongámoslo así. El capítulo de este podcast se va a llamar El storytelling no está de moda, porque la verdad es que nunca ha dejado de ser relevante. El storytelling, vamos a hablar un poquito a profundidad de, por lo menos desde el punto de vista de la psicología, el por qué le prestamos atención a las historias, que es pues obviamente mi fuerte, y cómo es que en este momento está siendo tan relevante, por qué se está proliferando tanto el arte del storytelling y cómo tiene que ver eso con pues todo lo que estamos viviendo como tendencia en el mundo corporativo y en el mundo personal también. Vamos a hablar de los grandes exponentes del storytelling. Por lo menos a mí me encanta hablar de dos, que uno es Joe Campbell y la otra es Mary Shedlock. Bueno, entre otros. Vamos a pasar también someramente a hablar de todo lo que tiene que ver con las metáforas, de cómo es que las historias transforman nuestra manera de pensar, cómo muchas veces sanan, cómo muchas veces congregan, cómo muchas veces las historias son las que dan identidad, y bueno, eso cómo se conecta contigo y con la universidad. Así que quédate a este episodio completico hasta el final, compártelo, dale like, síguenos en todas las redes sociales, porque esta sesión de podcast va a estar sensacional. Vamos a profundizar sobre todo lo que tiene que ver con el arte del storytelling. Y lo primero por donde quiero que comencemos es, bueno, precisamente ese tema de por qué está sonando en todas partes este carreto del storytelling. ¿Cómo así? Si ustedes viajan en el tiempo, si ustedes se acuerdan de cómo era todo antes, el tema de contar cuentos era como exclusivo, como restringido al tema al mundo de las humanidades, el tema del cine, de la literatura, de la pedagogía. Pero realmente lo que ha pasado últimamente, y por eso es que digo que está muy de moda el storytelling, es que como que esto se nos metió al mundo del marketing, se nos metió al mundo corporativo, y como que cada vez que conectamos con algo allá afuera en el mundo comercial, necesitamos tener como una historia que conecte a nivel emocional, una historia que tenga como este sentido. Bueno, y es que de hecho sí, si tú viajas en el tiempo en la década del 2000, lo que había era como formación en storytelling en todo lo que tenía que ver con literatura y cine, todo el tiempo. O sea, cuando hablábamos de cómo contar historias, se enfocaba uno en todo esto de las humanidades, de el tema de la historia, la literatura, el cine. Pero, vea, les tengo el dato. El número de cursos relacionados con storytelling ha crecido más de 100 veces desde el año 2000. Imagínense eso. Que, o sea, haciendo cuentas, ahorita tú vas al pensum de la universidad y te vas a encontrar con 100 veces más propuestas académicas en términos de storytelling que en el año 2000. ¿Qué tal eso? ¿Eso qué te dice? Ahí como que tú empiezas a pensar, venga, sí, esto del storytelling está pegando duro. De hecho, hay una proyección de todo lo que tiene que ver con el storytelling de los próximos 4 años. En este momento, cuando estamos grabando el podcast, es el 2024. Y se dice que para el 2028 va a crecer en 267.84 millones de dólares. O sea, se va a seguir vendiendo todo eso, esa cantidad de dinero en cursos de storytelling. Entonces acá una de las cosas más importantes a las que quiero que lleguemos es pues el hacernos esa pregunta, el por qué.
¿Por qué está pegando tanto? Porque ahorita está sonando en todas partes este tema del storytelling. Y es que si tú sales en serio en todos los pensum, en las universidades, en todas las capacitaciones, en todas las redes sociales se tiene que hablar de storytelling. De hecho, en términos de marketing digital, es como un pilar. Si tú quieres producir algo en términos de contenido digital, creación de contenido, si quieres ser influencer, tienes que contar una historia. No te puedes quedar con solamente datos. Y esa es una razón. Este es el primer hallazgo que se me viene a la cabeza, que de hecho es algo que ustedes también pueden reconocer, y es que como estamos en la era de la información, precisamente, que es la era que desde el punto de vista del consumo es una de las cosas que más tenemos a la mano, ¿sí? O sea, como que si tú necesitas un dato, pues lo tienes a la mano en el internet. Así, eso se llama compulsión. O sea, hay más y más y más y más y más y más datos. Entonces, cuando uno quiere ir a enfocarse en los datos, empieza a tener, como en este mundo de los datos, empiezan a haber ciertas contras, ciertas sombras que tenemos que considerar en esta era de la tecnología del internet y de la compulsión de la información. La primera sombra es que le estamos prestando menos atención a los datos que antes eran tan relevantes. Cuando tú hace 50, 60 años hacías una compra, la compra la hacías desde la capacidad argumentativa, el dato de cómo este producto me iba a funcionar o no. Entonces los vendedores llegaban con la licuadora o la aspiradora o el carro y le hablaban a usted del dato. Cómo ese carro le va a usted a servir más años, o cómo le va a ahorrar más dinero, o cómo le va a ayudar más a llevar a su familia, o cómo va a tener más espacio. Todo ese tema de los datos específicos, que ustedes dirán ahorita, pero eso sigue siendo relevante, no para todo el mundo, y sobre todo no para la decisión de la compra, ¿sí? Antes, cuando hablábamos del tema de la decisión de la compra, hablábamos de los vendedores puerta a puerta. Y los vendedores puerta a puerta estaban ahí para darnos los datos del producto que estaban vendiendo, ¿sí? Eso es un tema que ya en este momento no es tan relevante, tan popular. No es que no sea relevante, lo que pasa es que no pega. A la gente no le interesan los datos, ¿no? Sí, y si ustedes lo piensan, es como hasta terrorífico, como, bueno, ¿qué está pasando con el mundo en términos de el calentamiento global, o la guerra, o la economía? Y hay datos que hace 30 años a cualquier experto o a cualquier humano pues sería como, wow, esto es increíble. Pero pues como que estamos tan acostumbrados a recibir tantos datos de, uy, miren, como este huracán no había habido, como el que sucedió hace unos meses en la Florida, el huracán Milton, que se hacía una comparación en términos de datos con otros huracanes, y la capacidad de este era gigantesco. Pero para mucha gente, no estoy diciendo para todos, pero sí para mucha gente, estos datos se convirtieron en paisaje. Es como, bueno, sí, otra hecatombe más, otra pandemia más, otra guerra más, otro dato así como global más. Entonces, pues eso también tiene que ver con este tema de qué es lo que nos llama la atención. Y pues para ninguno de ustedes es un secreto que el tema de cuando vamos a conectarnos con algo, en términos de la pantalla, cuando uno tiene el celular al frente, lo que nos conecta con la pantalla no es la calidad de la información, sino la capacidad de conexión que tiene la persona que está dando la información, o el video que está dando la información, o sí, la composición que está dando la información, ¿sí? Entonces acá el primer dato que les quiero dar con respecto a el tema de por qué el storytelling es tan importante es el dato. Tan importante es el dato. ¿Listo? O sea, el dato ya no es tan relevante. Ya no es tan importante por este tema de la confusión de la información traída por la tecnología del internet, porque la moneda de cambio que estamos teniendo hoy en día es el tema de la atención.
porque esto es lo que llaman más ahorita, el tema de, bueno, con qué me conecto emocionalmente, cómo me relaciono. Ven, precisamente, ahorita pasé de manera muy somera sobre este dato, el tema de la batuta del mercado, ¿sí? Entonces, cuando ustedes piensan en, como de manera histórica, a todos los que les gusta el marketing o les gusta el mundo comercial o de ventas, pueden empezar a conectarse con esta información. Y es que, claro, desde que nosotros como seres humanos, por lo menos aquí en Occidente, tenemos poder adquisitivo y empezamos a tomar decisiones libres con respecto a un mercado, no lo que había, sino lo que queremos. Entonces empezó este mundo del mercado desde el punto de vista comercial, de las ventas, del marketing, a como transformarse y hacerse cada vez más sofisticado, llamativo y tener herramientas para llamar, sí, como a la decisión de compra. Entonces, claro, lo que sucedía al principio, tal cual, era el convencimiento a través de la argumentación en un diálogo, que era precisamente el arte legendario de la venta, que eso sí no es de ahorita, eso es milenario. Milenario, cuando una persona en un mercado tenía un producto, algo, comida, joyas, ropa, lo que sea, lo que se hacía en ese momento era conversar, ¿sí? Las personas tenían un diálogo en donde, bueno, yo estoy viendo algo que quiero, tengo un dinero, usted tiene ese producto, listo, tiene eso en su mercado, ¿cómo hacemos para que yo tome la decisión? Conversamos, listo, hablamos, listo, perfecto. Y en esa conversación, pues, ¿qué era lo primero que se le ocurría a uno para tomar la decisión? Sencillamente era si eso que tenía yo al frente me iba a servir o no. Y para eso es que funcionaba tal cual el tema del dato, de la argumentación, ¿sí? Aunque muchos aquí van a decir, no, pero es que pues también depende del carisma del vendedor. Sí, eso ha sido de manera transversal. Pero en términos de la persona, hoy en día, cuando hablamos de marketing, ya el dato no es tan importante. Del dato, o sea, lo que sucedió, por ejemplo, después de la generación boomer, que es todo esto que en términos comerciales en Occidente, nosotros como copiando el modelo norteamericano, bueno, estadounidense, específicamente lo que entendimos ahí fue, ok, hay que comprar. O sea, en la casa lo que hay que hacer es tener cosas, productos para tener una mejor vida. Y eso fue una cosa que diseñaron, ¿sí? Que como que empezaron a implantar en la cabeza de todos. Bueno, como en la época posguerra lo que necesitamos es activación comercial, entonces vamos a empezar a mover la decisión de compra de las personas a través de, ok, listo, asociar a las personas con marcas que identificaran. Entonces ya no era tanto el dato o la argumentación, sino la marca. Entonces, si tú ibas a comprar un carro o una licuadora o una aspiradora, ya no era si te demostraban con ese carro X o Y, sino si ese carro había sido de marca X o Y. ¿Listo? Entonces, claro, cuando tú tenías al frente una marca, ya esa asociación de identidad con esa marca, ¿sí? Lo que hacía era que tú tomaras esa decisión de compra. Eso sigue, pero no es tan fuerte. O sea, yo cuando les hablo de estos temas, lo más importante que quiero que te quede en la cabeza es que acá no hablamos de temas que ya no existen, sino que temas que fueron tendencia. Hoy en día, ¿qué es la tendencia? La conexión emocional que se da a través de las historias. Primero el dato, el argumento, la conexión con el vendedor, después el tema de la afiliación a la marca, la identificación con la marca, y lo que hoy estamos teniendo es el tema de la identificación con la historia que la marca, que la empresa, que la persona, que el artista me está dando. Esa historia es la que a mí me da como sobre todo esa capacidad decisiva con respecto a la compra. Entonces, por eso cuando hablamos de storytelling, hablamos de una de las herramientas, de las armas más eficaces a la hora de tomar la decisión de compra.
¿Listo? Entonces ahí es donde hablamos de la batuta del mercado. Primero hablamos del tema del dato, ya no es tan relevante. Ahora hablamos de qué es lo que está pasando en el mercado. Para el mercado en la actualidad es más importante la historia. De hecho, se me viene ahorita a la cabeza el tema de la Copa América, la última Copa América que nosotros tuvimos en la final con Argentina. Había una campaña publicitaria de una empresa de contraentregas de envíos que logró reunir a muchos exfutbolistas de la selección Colombia con la idea, con la historia de volvámosla a traer, muchachos. ¿Sí? Y les salió también que después hicieron la historia de un perrito con una persona invidente. Y lo que empezaron a pegar de ahí es tal cual. O sea, el tema de cómo pega emocionalmente la historia. Entonces a uno ya no se le olvida esa marca. En este momento ustedes están pensando en esa marca, tal cual. Eso es sensacional. ¿Listo? Como la historia genera una emoción tan fuerte que hace que nos identifique y que a uno no se le olvide. Claro, obviamente eso también tiene que ver con la capacidad del marketero de poner el nombre de la marca y relacionar el tema de la marca con la historia, ¿no? No puede ser que, como sucedía hace unos años con Old Spice o con Axe o con Doritos, que hacían unas historias que no tenían nada que ver con la marca. Bueno, no sé si estamos hablando de hace unos años cuando habían unas campañas que eran una desfachatez, pero bueno, no sé si eso viene al lugar acá. Realmente lo que quiero que tengas como en cuenta ahorita es ese punto de la batuta del mercado. En este momento ya no es tanto ni la marca, ni el dato, ni el tema del vendedor, sino tanto como el tema del cuento, de la historia que hay detrás. ¿Listo? Otra cosa que hemos descubierto con respecto a por qué está sonando tanto y en todas partes el tema del storytelling es pues que descubrimos como seres humanos que somos emocionales. Y suena como absurdo, como así que antes no. Claro, antes éramos emocionales, pero en esta generación el ser emocionales dejó de estar en el punto ciego. El ser emocionales dejó de representar un tema de debilidad y de vulnerabilidad y empezó a ser algo de autenticidad y de humanización. ¿Listo? Eso es algo que quiero que tengan en cuenta. Por lo menos desde la generación de los millennials para acá. El tema de la concepción emocional, de la dimensión emocional del ser humano es algo que se le ha dado el lugar. Entonces, claro, cuando podemos hablar de lo que sentimos, ¿qué es lo que más nos genera emociones a los seres humanos? Pues las historias. Ahí está. La conexión emocional que nos puede dar una historia con la que nos sentimos relacionados, con la que hay empatía. Por ejemplo, la inspiración en un héroe, que es algo que ha venido anidándose hace unos años. Por ejemplo, desde los años 80, 90, este tema de asociar la marca con un personaje histórico o famoso deportista, se me viene a la cabeza Michael Jordan, Lady Di, gente... artistas, esto lo hizo mucho Pepsi, por ejemplo, que agarraban la historia de un personaje famoso y ponían ahí el tema de la marca, ¿cierto? Bueno, eso era gigante en términos del storytelling en esa época y eso empezó a crecer y se quedó anidado precisamente hoy en día, sobre todo porque hoy en día lo que más nos llama a nosotros es la necesidad de tener como una identidad. Antes no cuestionabas la identidad. Antes no decías, no, yo no quiero eso. No quiero ser colombiano. No quiero ser de esta cultura. No quiero ser de esta costumbre. No quiero ser de esta tradición. No se cuestionaba tanto, pues. Perdón. Hoy en día sí.
hoy en día es como, bueno, y a mí sí me gusta esto de los gringos, esto de los europeos, esto de nosotros, es algo que me identifica, a mí me identifica esta tradición, a mí me identifica esta costumbre, a mí me identifica este producto que es autóctono de acá. Entonces, eso viene precisamente por esta tendencia marketera globalista, en donde todo el tiempo estamos llenos de mucha información, y esa información nos da la posibilidad como humanos de generar una identidad, ¿sí? De crear una identidad. ¿Y qué es lo que más genera una identidad? Tal cual, una historia. Listo, una historia. Y si la historia pega bastante, si es bien llamativa, si es heroica, si es desde el punto de vista de la realeza, o si es inspiracional, o si es de éxito, o si genera compasión, pues lo que va a suceder es que te vas a sentir tal cual, identificado. Estamos en esta búsqueda, las nuevas generaciones están en esta búsqueda constante y como ontológica de profundidad de identidad. Es algo supremamente, ¿cómo se llama esto? Es un oxímoron, una paradoja, porque estamos en la era en donde absolutamente todo es superficial, todo es rápido, todo es píldora, todo es ya para allá, ¿sí? Pero cuando tú tienes una conversación, por lo menos de 5 minutos con una persona, que sea profunda, o sea, que sea una conversación donde hablemos del ser, de las cosas profundas, de cosas relevantes, la gente siempre te va a llevar. Las personas, generalmente, lo que a mí me pasa es que te van a llevar a ese anhelo de profundidad, ese anhelo de descubrimiento adentro. Claro, y pues si lo piensas bien, tiene todo el sentido cuando hablamos específicamente de qué es lo que a nosotros nos interesa como seres humanos. No nos interesa la plasticidad, no nos interesa solamente lo que está afuera, no. Pues obviamente esas son cosas que llaman, como viste la película Sustancia, claro, eso es una cosa que el estatus, la plata, la belleza, todo eso llama, pero no únicamente. Y estamos hambrientos por sentido, estamos hambrientos por profundidad. Por lo menos desde mi punto de vista, lo que yo he podido experimentar es que la mayoría de personas están experimentando eso. Entonces, sí hay desde mi punto de vista, un anhelo a profundidad. Queremos identificarnos con algo. Entonces, me he encontrado con muchas personas que llegan al punto de, si la marca va en contra de mis principios, de mis valores, no le voy a comprar. No me identifico con esa marca, independientemente de que afuera sea lo mejor y el mayor estatus, pero no me conecto con eso. Y es completamente válido. ¿Listo? Ahora, el punto mío con respecto a este episodio, pues porque si llegaste por el buscador de, bueno, quiero saber de storytelling porque está de moda, lo que te quiero decir de verdad es que nunca ha dejado de ser relevante el storytelling. Nunca. Jamás en la historia de la humanidad. Es decir, que ahorita esté de moda por todas las razones que te acabo de exponer al principio, y otras más que quieras contarnos, que bienvenido a través de nuestras redes sociales. Oiga, mire, ¿sabe por qué también está ahorita pegando tanto el storytelling? Por este dato. Bienvenido, maravilloso, así crecemos más. Recuerden que acá estamos en construcción del conocimiento. Sin embargo, acá les quiero decir que el tema del storytelling nunca ha dejado de ser relevante. Esto es sensacional, porque cuando tú piensas precisamente en qué es lo que nos conecta a nosotros como humanidad, qué es lo que nos da identidad, es la historia, tal cual. Si tú vas un poquito a lo que representa, por ejemplo, tu apellido, entonces vas a buscar, bueno, ¿de dónde viene mi apellido? Entonces te van a dar ciertos datos. No, pues esto viene por allá de España, o por allá de Alemania, o este es Muisca, o este es Quimbaya, o lo que sea. ¿Sí? Tú no te vas a quedar con esa información. Tú vas a querer decir como, oiga, ¿qué sucedía en ese contexto? ¿Y cómo apareció este nombre? ¿Y quién fue el primero que puso eso? ¿O la primera que puso eso? ¿Y por qué nos llamamos así?
Porque, ¿qué significa esto? Entonces el significado de mi apellido debía tener en esa época un contexto. Era un contexto, era un sentido como de realeza, era un sentido comercial, un sentido de ser experto en algo, como por ejemplo pasa con los nombres más comunes en inglés, como Smith, ¿sí? Que pues viene de la profesión, ¿no? O el significado que hay detrás de los nombres. Por ejemplo, en mi caso, mi apellido es Bahamón. Y cuando uno va y busca qué significa Bahamón, significa gran varón. Y mi otro apellido significa Rosso. ¿Y qué significa Rosso? Rosso es rojo. Oiga, entonces uno empieza a pensar, ¿cuál será la historia detrás de que hay por allá un toche en España o un moro, porque ahí hay un H, entonces no sé si haya sido, no sé, de un califato, o el rosso que haya venido de Italia y que después le hayan puesto la Z en española, no lo sé, pero llama como que ese tema a identificarte. Siempre es relevante para el sentido del ser humano el descubrir la historia detrás. ¿Listo? Tanto así que lo primero que hizo que nosotros construyéramos cultura en términos abstractos, o sea, intangibles, fue la tradición oral. O sea, construimos cultura a través de el mercado, ¿sí? O sea, como agricultura y mercado. Listo, eso es lo tangible, lo concreto. Pero lo intangible fue las historias, la tradición oral. Entonces, como había un sentido dogmático, espiritual de cómo es el universo y se lo empezamos a contar a los niños y de generación en generación empezó a transferirse esa información, que es pues todo lo que usted aprendió. Por ejemplo, yo no tenía ni idea de por qué a mí en el colegio me pusieron a leer un toche que se llama El Mío Cid. Pues claro, porque esa es la tradición oral española. Y ahí está la agenda de todavía seguimos siendo españoles. Eso es un tema que es como ok, súper relevante en la cultura. Entonces, ¿quién es el Mío Cid? No sé, no me acuerdo porque no me conecté con esa historia, ¿sí? Pero hay historias con las que sí te vas a conectar, ¿sí? Hay historias con las que, uy, Dios, como que te van a llevar al origen y al sentido. Eso es uno de los temas que más quiero que tengas en cuenta con respecto a por qué nunca ha dejado de ser relevante el storytelling. Porque el storytelling le da sentido profundo a las cosas. Por ejemplo, mira lo que pasó con... Aquí en Occidente podemos hablar de dos pilares en estos términos. Bueno, en términos del storytelling, no solamente, pero sí como que se pueden explayar, exponer en estos dos, de esta manera, que es el tema helénico y abrahámico. O sea, nosotros venimos de los griegos y venimos de las religiones del libro, tal cual. Y absolutamente todo lo que hay alrededor tuyo está conectado con esos dos pilares y con esas dos historias. Y esas dos historias, ¿cómo nos identifican? Claro, y cuando tú vas a ver, por ejemplo, el tema de cómo las historias de los griegos son tan llamativas, como hay cierta profundidad. Eso es lo helénico, ¿no? O sea, cuando a usted le preguntan qué es lo que tiene que ver con, o sea, la configuración helénica, es todo lo que tiene que ver con la historia griega, que esos son como los papás de toda la civilización occidental. Todo lo que nosotros conocemos, todas las raíces de nuestras palabras vienen de por allá, de un latín antiguo que empezaron a usar por allá. ¿Listo? Entonces, y pues allá había gente que pensaba mucho, ¿sí? De entre esos Sócrates, Platón, Aristóteles, los sofistas, los estoicos, bueno, una cantidad de escuelas que empezaron a como deliberar sobre cómo es el mundo, cómo es todo esto, y entre eso, para poder explicar eso, empezaron a hablar de historias. Entonces, claro, hablemos de valores. No, eso es muy cansón. Hablemos del respeto. Nah, qué pereza. Hablemos del valor. Bueno, está bien. Como sí, yo quiero ser valiente, pero me pierdo. Hablemos de la protección. Hablemos de los rayos. Hablemos del mar. Hablemos de la guerra. Hablemos de... Bueno, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Pues personificar de manera mítica y religiosa en historias cada uno de estos valores. ¿En qué?
pues en los dioses que ustedes conocen. Tal cual. Está Zeus, Poseidón, Atena, el del inframundo, Ares. Y cada uno de estos tiene una historia detrás, ¿sí? De hecho, hay un tipo que es como el antes y el después de la literatura, que es Homero, con la Ilíada. La Ilíada y la Odisea, en donde hablan de la historia de Odiseo, lo de Troya. Ahí hay una Helena, que ahí precisamente, pues por ahí también estamos hablando de la configuración y cómo Helena fue la que armó el merequetengue entre Troya y los griegos, que es como muy conectado con cómo Eva fue la que armó el merequetengue entre el Edén, que pues bueno, obviamente eso de una manera como muy superficial se ve, como esa es la historia que nos cuentan, pero detrás hay un trasfondo bien bacano, que cuando tú te pones a estudiar, tal cual, la tradición abrahámica habla de cómo estas profundas historias tienen sus capas, ¿sí? Entonces, claro, cuando uno es pequeñito le hablan de... Estábamos en un lugar muy bonito que era un jardín, se llama el Jardín del Edén. Entonces uno se imagina un parquecito bonito con animalitos y 2 personas en pelotas. Y entonces había un árbol en la mitad y ese árbol tenía una manzana y entonces llegó una serpiente y convenció a la señora. Esa es la historia. Pero cuando tú hablas con la gente que sabe de todas las cosmovisiones, además porque esta historia es transversal en el Islam, en el judaísmo y en el catolicismo, en el cristianismo. Entonces hay muchísimas profundidades, muchísimas capas, muchísimas versiones además. Y estas son cosas que nos enseñan, ¿sí? Y nos enseñan de cierta manera. Claro, cuando tú vas precisamente, esta es una de las cosas más geniales que a mí me gusta del storytelling, que les adelanto un poquito lo que vamos a hablar más tardecito con respecto a la metáfora. Y es que tú te puedes quedar con una historia con lo que necesitas en ese momento y en ese nivel. Entonces, cuando somos niños, necesitamos, quedarnos con la idea de ser obedientes, por ejemplo, con esta historia. Pero cuando creces, hay muchas más capas y mucho más significado. ¿Sí? Por ejemplo, ya la manzana no es una manzana. Además que en ningún lado dicen que fue una manzana. Dicen que fue un fruto, no sé. Pero pues ahí empezamos a hablar de por ejemplo, hay un sentido de esa historia que es el tema de la manzana representando el deseo humano, ¿sí? El deseo, que es una cosa transversal en todo. El fruto, entonces quiero eso, el deseo que nos complicó y nos convirtió en humanos y nos alejó de lo espiritual. Y cuando usted pone a pensar en todo lo que vivimos hoy en día, claro, tiene todo el sentido. O hay otro sentido que le dan, por ejemplo, desde el judaísmo, creo que es así, es el tema el tema de específicamente con el tema de cómo dentro de este mundo el Adán y Eva eran una misma persona, y que representaban algo diferente en el árbol de la vida. Entonces ahí lo que hay que hacer es tal cual meterse en el fondo de cada una de esas historias. Y ese es el tema. Cuando tú vas más allá con el storytelling, vas a encontrar hartas capas. Por ejemplo, cuando tú vas, aquí para la muestra un botón, cuando tú vas al planetario en la ciudad de Bogotá y entras a la tienda de regalos, vas a encontrar un librito que se llama El Amanecer Muisca. Y con El Amanecer Muisca lo que hacen es contarte una historia de cómo a través de esa historia te compenetran con la cosmovisión muisca. Y es sensacional porque hablan de ciertas palabras que tienen un sentido filosófico y abstracto gigantesco. Y ahí entonces uno empieza a decir, oiga, sí, no, los indígenas, acá los nativos, en este plano, antes de nosotros no solamente eran concretos, no es que nosotros hayamos estado acá antes sin iluminación y sin sabiduría, no, al revés, también teníamos estas abstracciones importantes. Entonces fíjate que eso lo podemos abstraer, lo podemos aprender a partir de las historias. Realmente hay muchas razones de fondo. De hecho, podemos hablar de varias razones. Les voy a hablar de varias razones por las que le prestamos más atención a las historias. ¿Listo?
más atención a las historias, primero porque hay una experiencia emocional en el aprendizaje. Y esto en todas las capas del ser humano. Entonces acá les voy a hablar de una señora que se llama Mary Shedlock. ¿Quién es Mary Shedlock y por qué te importa? Mary Shedlock es una señora que ella en el 1915 sacó un libro que se llama El arte de contar cuentos. Y es una señora que era, imagínesela como si fuera Mary Poppins, como si fuera Mrs. Doubtfire. ¿Se acuerdan de Robin Williams cuando se disfrazaba? Es una señora que tiene este porte inglés, que habla súper tiquismiquis, que habla con este acento. Así escribe también con unas palabras súper reforzadas y que empieza a contar historias. Así, imagínensela como la profesora de Harry Potter, que tiene unas cosas que uno dice, uy, qué rico, yo quiero escuchar a esta señora, yo quiero escuchar todo lo que tiene para decirme, ¿cierto? Entonces, acá es donde tú te empiezas a conectar con lo emocional. Ella habla específicamente del poder pedagógico que trae el tema de la historia. El poder pedagógico que trae el tema de contar un cuento. Cómo a través de lo emocional al niño se le va a quedar tal cual, emocionalmente, el aprendizaje. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que nuestro cerebro, a diferencia de lo que nos enseñaron, funciona más por patrones que por silogismos. Es decir, los silogismos existen. ¿Qué es los silogismos? Lógica matemática. Es decir, si yo prendo una vela y meto la mano, me quemo. Eso es como un silogismo, ¿sí? Pero el cerebro se adapta más a las historias. Si yo te cuento la historia de cómo me quemé, entonces de pronto tú me vas a prestar más atención. Y entonces aquí hablamos de patrones. Es decir, que no solamente es la historia, sino la historia repetida. Es decir, que nosotros pensamos más allá de la lógica, pensamos desde la experiencia. Para nosotros es muy importante los patrones. ¿Y cómo conecta esto con el storytelling? Pues precisamente cuando escuchamos una historia siempre la vamos a relacionar con algo dentro de nuestro cerebro que haya tenido sentido antes. Si es una historia completamente nueva, lo que va a suceder con nuestra cabeza, como dice Homero, no, pues es que cuando me aburro me invento mi propia película. Eso no es solamente de Homero. ¿Sí? ¿Se acuerdan del capítulo de líder? Que el tipo dice, entonces los de asuntos internos estaban desde el principio untados. No me acuerdo cómo era. Pero ahí es como que el tipo no puede escuchar una nueva historia. Eso no solamente le pasa a él, nos pasa a todos. Todas las cosas que vemos afuera necesitamos relacionarlas con algo que ya hemos experimentado. ¿Listo? Y eso tiene que ver con una cosa que se llama el principio fractal. ¿Qué es un fractal? El fractal, cuando uno se imagina la mente desde el punto de vista, por ejemplo, psicoanalítico, todo lo que hablaba Sigmund Freud de que hay un consciente y un subconsciente o un inconsciente. Se imagina un iceberg. No, así no funciona la mente. No es que debajo del agua haya un témpano de hielo así escondido. Realmente la mente, desde su profundidad, funciona más como fractal. Como cuando tú ves un cogollito, una florecita, una margarita o una suculenta, por ejemplo. La hojita que va creciendo, ¿sí? Se va agrandando y se hace afuera, ¿listo? Y van saliendo más hojitas. O sea, como que esas hojitas son como los mismos patrones que se repiten. Como pasa como por ejemplo con la forma del caparazón del caracol. ¿Sí? La forma del caracol que va creciendo y creciendo y creciendo. Absolutamente todo eso viene del principio fractal. ¿Sí? Ese principio fractal lo entendió completamente Joe Campbell. Joe Campbell fue el tipo que habló de la historia del héroe. Todos, absolutamente todos nos relacionamos con una historia del héroe. ¿Listo? Que de pronto, si tenemos más tiempo ahorita, si nos queda tiempo, hablamos de los pasos de la historia del héroe. Así que quédense conectados. Vamos a ver si aguanta contar este tema. Depende del sentido. Depende de lo que ustedes me escriban ahí. ¿Listo? Bueno,
Y resulta que también hay algo que es muy importante con respecto a esto que enseñó Joe Campbell. Y es que las historias no solamente son de la misma como naturaleza, el mismo personaje que es heroico, sino también tienen el mismo ciclo. Acá también hay un tema fundamental, que es una razón por la cual prestamos más atención a las historias. Y es que a las personas les gusta más el entendimiento que el dato, que la razón, que la certeza, que el dogma. Que eso se conecta con específicamente lo que les hablaba de los silogismos. A mí me va a interesar más si algo tiene sentido a si algo es real, como humano. Entonces, por eso es que muchas veces estudiar ciencia es tan frustrante, porque uno se pone con una hipótesis porque esta hipótesis tiene sentido y va al mundo y estudia y mira los datos y dice, no, esto no es así. ¡Ay, qué pereza la ciencia! Dios mío, soy un mártir de la ciencia. Pasa mucho a los que nos gusta el pensamiento científico, porque un propósito natural psicológico que tiene el ser humano es al entendimiento. Queremos tener dentro de nuestra mente el entendimiento, dentro de nuestra razón, el entendimiento de las cosas. Y así sí funcionan las historias. Historias locas, que terroríficas, o sea, que uno dice, ay no, la monja, el aro, no sé, Anabel. Eso no da tanto miedo como las películas que son como de otras dimensiones. Y uno dice, uy, acá qué, eso es un terror. Y hay gente que le gusta eso. Bueno, pero también tiene que ver con el tema hormonal. O sea, las historias también conectan con el tema hormonal. De hecho, hay un tipo que se llama David Phillips, creo que se llama así, que habla de cómo las hormonas revolucionan la vida. Entonces, claro, este tipo habla de, por ejemplo, la dopamina, la oxitocina y la endorfina son cosas que son fundamentales en las historias. Cuando usted quiere que un niño le ponga atención, entonces produzcale dopamina. ¿Sí? Produzcale dopamina. Entonces, mi amor, ¿tú quieres saber por qué es tan importante que comas vegetales? Entonces los niños se van a, por lo menos en ese momento, cuando les haces la pregunta, ya va a ser completamente diferente a que si simplemente le dices, usted tiene que comer bien. No, porque le estás produciendo ese placer de saber más. Oiga, bueno, sí, y por lo menos pasa con mi hijo de 7 años. Es sensacional con Agustín cuando él me hace las preguntas del por qué. Y se conecta desde la dopamina. Papi, ¿por qué el azúcar hace daño? Y me encanta cuando me hace esas preguntas. Entonces yo me pongo a cranear una historia de explicarle, mira hijo, lo que pasa es que el cuerpo humano funciona como una ciudad. Y esa ciudad tiene murallas y esas murallas entonces lo protegen a uno. Y cuando tú atraviesas esas murallas, lo puedes hacer de varias maneras. Y resulta que hay unos soldaditos que se van metiendo de a poquitos y van contaminando la ciudad. Y eso es como el azúcar. Entonces el chino como que se conecta con la historia y además empieza como a relacionarse con eso. Y hablando de mis hijos, aquí les voy a hablar de lo que pasa, por ejemplo, con la oxitocina. O sea, la dopamina puntualmente es la posibilidad de generar placer a través de querer saber más. O sea, la curiosidad igual dopamina, el placer de saber más. ¿Listo? Hay otra hormona que es la oxitocina, que es la hormona de dar abrazos, de sentir afiliación. Entonces, claro, cuando uno no está dando abrazos, ¿cómo más hace para sentir oxitocina? A través de las historias. ¿Cómo las historias producen oxitocina? Pues a través de la relación que tú construyes con el protagonista de la historia, que nos pasó a todos, por ejemplo, con Betty la Fea. Como que uno dice, ay, ¿qué le va a pasar a Betty? Pobre Betty. Y como que uno dice, ay, vamos a ver qué le pasa a Betty. De hecho, eso es una cosa súper increíble con las historias. Cuando se cuenta una historia, se puede producir una hormona de estas, solamente cuando se cuenta una historia. Porque ahorita te voy a hacer esta pregunta. Imagínate tú sentir identificación con un huevo o con un pollo. No, eso no pasa. Pero gracias a mis hijos, empecé a ver una historia en Netflix. Les recomiendo un par de capítulos nomás. Son japoneses, esos japoneses sí son bien particulares.
donde hablan, la serie se llama Gudetama, donde hablan de tal cual, la historia de un huevo perezoso. Gudetama, creo que ahí hay algo que significa pereza, como flojera. Y es un huevo que tiene de amigo un pollito, y el pollito a uno le da un pesar porque el pollito tiene unos sueños tal cual, como de historia, como Joe Campbell, como una historia de héroe en donde el pollito quiere reencontrarse con la mamá. Entonces, claro, uno desde la frivolidad de la vida, de comer todos los días pollo y huevo, dice, como, o sea, este pollito, no, yo quiero encontrar a mi mamá, entonces eres tú mi mamá. Le habla así al huevo, después a un señor que es el que cuida la pollería, después a un señor de la granja, entonces después se da cuenta que es una gallina, y está en este quest, en esta tarea maratónica de reencontrarse con la mamá, y eso se lo contagia a Gudetama. Entonces uno se puede quedar ahí viendo horas la historia de cómo un huevo se reencuentra con su mamá. Eso produce oxitocina. Ese es el poder de las historias, ¿sí? Y mis hijos, wow, se quedan así como increíble. Otra cosa que generan las historias son las endorfinas. Y el mejor ejemplo para entender esto, ¿qué son las endorfinas? Es la hormona de cuando uno está corriendo. O sea, cuando endor, precisamente, de durar, habla de como el lograr cosas, como vamos más allá, ¿sí? Y el mejor ejemplo de entender cómo a través de las historias se producen endorfinas es con los documentales de animales. Entonces, claro, cuando tú ves un documental de animal, depende obviamente, si estás viendo el documental del león, pues le vas al león. Si estás viendo el documental de la gacela, pues le vas a la gacela. Y si está, entonces claro, el león lleva 3 días sin comer, y entonces está ya seco y ya no tiene nada que perder, y está más cojo y ya no tiene ni el último respiro, y de repente, ¡pum!, aparece una gacela, y uno es como que quiere con el león, vamos a lograrlo, y duro. Y esto es lo mismo que pasa con el tema de las endorfinas, que es exactamente lo mismo que producen las series estas coreanas, de que para darse un besito son como 4 capítulos, son historias tal cual, drama. Entonces, que nos meten en ese tema de durar, vamos a durar, esto se puede, vamos, que se puede. Todo esto tiene que ver también con el arte de las historias. Por eso es tan sensacional. Cuando tú empiezas a entender cómo funciona el cerebro humano, te das cuenta de la importancia precisamente de las hormonas y de las historias. ¿Listo? Perdón. Bueno, hablemos un poquito de Joe Campbell. Joe Campbell precisamente fue un tipo que escribió un libro maravilloso en donde habla de la historia del héroe. Por favor, googlealo. Ahí está. Cuando yo leí por primera vez este libro, me di cuenta de que tenía muchísimo que ver con sentido, con simbología. Y no solamente con la historia de uno, sino con qué tiene sentido, cómo tiene sentido cada cosa. ¿Listo? Y es tal cual, es un ciclo el que se vive. Desde empezar en el statu quo, en el mundo ordinario, una llamada a la acción, y en esa llamada a la acción como que tener un miedo, un rechazo a esa llamada, como no, yo mejor me quedo aquí tranquilo, pero entonces no, la valentía de ir detrás de esa llamada a través de un clic, o alguien que te dice, que puede ser un mentor, o puede ser un personaje que te dice, hágale, bótese, listo. Y cuando el mentor o esa persona te dice, listo, hágale, entonces tú ya te botas al agua, y ese es como el primer momento importante, heroico, como la capacidad de salirte de la zona de confort, que él lo llama el cruce del umbral, tal cual. Y después entonces viene una cantidad de pruebas de temas de no, o sea, no te van a llevar de una vez con el gran jefe, con el gran enemigo, sino que primero tienes que pasar por varias pruebas, por encontrar aliados, por encontrar amigos que te van a ayudar, pero también enemigos que cada vez van a ser más grandes. Entonces mírate, por ejemplo, Buscando a Nemo, es exactamente, es el papá de Marley, vive exactamente la historia del héroe, entonces cada vez va más grande, con un reto más grande, un enemigo más grande, que primero que las medusas, que el tiburón, que hasta que llega la ballena, y en la ballena ya tiene este encuentro durísimo
que es específicamente el encontrarse con uno mismo, que es ¿cómo es que lo llama él? Creo que es un momento introspectivo, la ordalía se llama. Es como que, ok, yo aquí me encuentro conmigo mismo. Esto es como no es el enemigo afuera, sino el enemigo adentro. Ya, que esto lo vivió el tipo del perfume cuando se mete en una cueva y se da cuenta que no huele a nada. Es lo mismo, ¿sí? Pero bueno, esta es una historia del antihéroe. Y así pasa. Entonces, bueno, después llega el logro, la recompensa, el vencer al jefe más grande, y después el camino al regreso, que es el camino al regreso con el gran aprendizaje y la vuelta al statu quo con exactamente, viene a su mundo ordinario, pero con una apreciación del mundo ordinario diferente. O sea, como que eres el mismo, tienes lo mismo, pero cuando vuelves al mismo lugar, lo aprecias todo más, eres más agradecido. Y eso todo tiene un nivel simbólico gigantesco. Si quieres aprender a contar historias, te recomiendo tal cual estudiar a Joe Campbell y a Mary Shedlock también, tal cual, porque esta mujer habla tal cual de cómo desarrollarte tú como buen cuentero, cuál es el propósito de contar historias, cuáles son las características que debes tener tú, cómo seleccionar una buena historia, cómo tener buena técnica, porque fíjate que no solamente es el fondo de la historia, sino el cómo la cuentas, ¿sí? Bueno, y todo esto te lo vengo a contar precisamente porque, pues, una de las cosas que más felicidad a mí me ha traído este mundo de la consultoría y este mundo del ser profesores es que tú vives las historias. Es decir, la posibilidad que yo tengo a través de mi trabajo de ir, de viajar, de conectarme con mis estudiantes, con mis clientes y de escuchar sus historias es precisamente lo que más me conecta con este tema del storytelling. De hecho, se los voy a decir con completo conocimiento. La verdadera razón por la cual uno se conecta en las clases en la universidad, por lo menos en mi caso, con los profes con los que yo comparto, es precisamente porque cada uno tiene una historia que contar. Y esa historia tiene un trasfondo y esa historia tiene muchísima sustancia, muchísimo contenido para todos nosotros, ¿sí? Entonces mi invitación es a que te des cuenta de que no se trata solamente de que tengas un acercamiento a una agencia de marketing, que pues sí, o sea, hazlo, pero no es solamente eso. Va mucho más al fondo el tema del arte del storytelling. Cuando tú te conectas con realmente el contar historias, todo es historias. No solamente para construir, para crear contenido, que es una de las cosas que a mí me encantan, por ejemplo, pero realmente lo que hace que a mí me enamore de mi trabajo es las historias de las personas, las historias que hay detrás de cada uno de los rostros, de cada una de las las intervenciones de mis estudiantes. Eso es lo que nos hace humanos, definitivamente, conectar contigo en estos espacios reales, que no sea a través de una pantalla, es lo que va a hacer precisamente que podamos llegar más lejos con el tema del storytelling. Entonces, si te das cuenta, en últimas, el storytelling no está de moda, siempre ha sido relevante para nosotros. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes este espacio de podcast. Por favor, recuerden suscribirse, recuerden seguirnos en todas las redes sociales. Recuerden, somos Forum Talks y te traemos la experiencia de la universidad a donde estés. Un saludo, Nico Bamon. Síganos y nos vemos dentro de una semana.